Soy de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad César Vallejo, del curso de Auditoría de Sistemas. El tema a tratar es acerca del ISO 690-2. El docente del curso es el doctor magíster ingeniero Carlos Chávez Monzón. Quien les habla es Yalusa Hidalgo Mateus. Una breve reseña acerca del ISO 690. Se dice que es una federación mundial de organismos nacionales de normalización, es decir, un comité de miembros de la ISO. La elaboración de las normas internacionales es normalmente confiada a los comités técnicos de la ISO. Cada miembro del comité interesado por un estudio tiene el derecho de formar parte del comité técnico creado para este efecto. La ISO colabora de cerca con la Comisión Internacional Electrotécnica en todas las materias de estandarización electrotécnicas. Los proyectos de las normas internacionales adoptadas por los comités técnicos son sometidos a los comités miembros para su aprobación. Las normas internacionales se aprueban de acuerdo con los procedimientos de la ISO y se requiere la aprobación del 75% por lo menos de los integrantes de esta comisión o del consejo de la ISO. La norma internacional ISO 690-2 ha sido elaborada por un comité técnico de información y documentación ISO TC46 y un subcomité SC9, presentación, identificación y descripción de documentos. La ISO 690-2 consta de las siguientes partes, bajo el título general, información y documentación y referencias bibliográficas. Una pequeña introducción. Un creciente número de publicaciones y otros documentos han aparecido en formato electrónico y son creados, mantenidos y diseminados en un sistema computacional. Un documento electrónico puede ser fijo e inalterado o puede tomar ventaja de su medio para permitir modificaciones tanto en forma como en contenido. Aunque un documento electrónico puede estadísticamente asemejarse a una publicación impresa, como una monografía o una serie o un artículo, las características físicas inherentes en publicaciones impresas pueden no aparecer en formato electrónico. Tenemos un ejemplo de la existencia de volúmenes, números y páginas. Es esencial para formatos impresos, pero no para los electrónicos. A pesar de que puede existir una similitud entre algunas publicaciones impresas y algunos documentos electrónicos, estos tienen su propia identidad como programas de computación, base de datos, archivos o respaldos que existen en un formato legible por la máquina, como líneas, CD-ROM, cintas magnéticas, discos u otros almacenamientos electrónicos. Los nuevos formatos y tecnologías electrónicas continuarán en el desarrollo como este tipo de desarrollo evoluciona en un amplio uso internacional. Esta parte de la ISO 690 será rectificada cuando sea necesario para acomodar los nuevos formatos y aspectos de los documentos electrónicos. Las partes de los documentos electrónicos son, en primera parte tenemos el alcance. Esta parte de la ISO 690 especifica los elementos que deben ser incluidos en una referencia bibliográfica de documentos electrónicos. Aquí se intenta hacer uso de los autores y de editores en la compilación de referencias de documentos electrónicos para su inclusión en la bibliografía y en la formulación de citas correspondientes a las entradas en esta bibliografía. Otra es las normas de referencia. Las siguientes normas contienen dispositivos a través de las referencias en este texto que forman parte de la ISO 690. Los miembros del ISE y del ISO mantienen registros de las normas internacionales actualmente validadas. Las normativas de referencia que se han tenido para realizar este ISO 690 son el ISO 4 en 1984, que habla acerca de la documentación y las reglas para la abreviación de las palabras de los títulos y los títulos de las publicaciones. El ISO 639 en el año 1988, que es un código para la representación de nombres de los lenguajes. El ISO 690 en 1987 es la documentación donde se va a tener las referencias bibliográficas, los contenidos y la forma y la estructura. Luego el ISO 832 en el año 1994 habla acerca de la información, documentación, descripciones bibliográficas, las referencias, las reglas para la abreviación de términos bibliográficos. Y en el ISO 8601 en el año 1988, esos elementos de fechas y formatos
intercambiables, información intercambiable, representación de fecha y tiempo. Las definiciones que se dan en un documento electrónico son el autor, el boletín electrónico, el programa computacional, contribución, base de datos, lista de discusiones, documentos, edición, documento electrónico, sistema de documentación electrónica, archivo, documento principal, la monografía, el editor, el registro, la publicación seriada, el título y la versión. Las fuentes de información. La principal fuente de información que contiene una referencia es el ítem por sí mismo. Los elementos de la referencia provienen de un documento electrónico por sí mismo o documentación anexa. La información perteneciente a la referencia debe apuntar a la copia específica de un documento que fue visto o utilizado. Tenemos un ejemplo acerca de la información en una referencia bibliográfica de un documento en Internet. Debe incluir el título, las fechas, la ubicación, la información, etcétera, para que esta versión en particular que se vio y la dirección en red desde donde se accedió a esta versión. La mejor fuente de información es la pantalla que despliega el título o su equivalente. Si el documento electrónico no posee esa pantalla, la información necesaria debe ser extraída de una fuente alternativa, como documentación anexa o el contenedor. Punto 5 es el esquema de referencias bibliográficas. Los siguientes esquemas están destinados a identificar los elementos constitutivos de las referencias bibliográficas de documentos electrónicos. Los esquemas incluyen referencia de base de datos, programas computacionales, monografías electrónicas, seriales, boletines y otros sistemas de mensajes electrónicos, contribuciones completas o partes de ellas, publicaciones seriales electrónicas completas, artículos y contribuciones. El punto 6 se tiene convenciones generales. La información indicada dentro de la referencia bibliográfica debe ser en general transcrita como ella se presenta dentro de la fuente. Los detalles de forma, tales como el empleo de mayúsculas y la puntuación, no son reproducidos necesariamente dentro de la transcripción. Las reglas generales que se aplican a esos detalles de forma, estilo, serán examinados a continuación. Como primer punto tiene la transliteración o romanización, la abreviación, la capitalización, la puntuación, los caracteres tipográficos y las adiciones y correcciones. Especificaciones de elementos. Se tiene la responsabilidad principal. Aquí van a actuar las personas, se va a presentar los nombres de las personas, la colectividad, 2 o 3 nombres y la responsabilidad principal desconocida. Se va a tener el título, la presentación, la traducción, subtítulo, abreviación y el título desconocido. El tipo de medio, la responsabilidad secundaria, la edición, la designación de fascículos de publicaciones seriadas, lugar de publicación, el editor, la fecha, las series, las notas y la disponibilidad y acceso. Y por último punto se tiene la relación entre referencias y citas bibliográficas. Una cita es una forma de referencia corta que va entre paréntesis al interior de un texto o anexada al texto como nota de pie de página, al final del capítulo o al final del texto completo. La cita permite identificar la publicación, de dónde se ha sido extraída e indicada la localización precisa dentro de una publicación fuente. Si no existe una lista de referencias bibliográficas anexadas a un texto, o si la lista no contiene todas las referencias citadas dentro del texto, es indispensable que la primera cita de cada una de las referencias que no figuran dentro de una lista contengan los elementos esenciales a la referencia de la base definida en el capítulo 5. Cuando es utilizada de acuerdo a una lista de referencias bibliográficas, la cita debe contener bastantes datos para asegurar la correlación exacta entre las citas y las referencias bibliográficas del documento identificado. Aquella correlación debe estar establecida según el ISO 690. Muchas gracias.